A nombre de la Casa del Viaje y de la señora Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este viaje que vamos a hacer por la isla de Irlanda. Aunque teníamos programado hacer la visita a los Países Bajos, lo vimos los Países Bajos en la sesión del martes, en que cubrimos estos países pequeños de Luxemburgo, Bélgica y también los Países Bajos. Y hoy vamos a ver Irlanda, esta isla que está hacia el oeste de la Gran Bretaña, donde hablan inglés, de gente celta, gente muy arraigada a su país, de gente que se caracteriza por ojos verdes y cabello rojo, no todos, por supuesto, pero esa es una de las características de mucha gente en Irlanda, que son pelirrojos y tienen los ojos claros, ojos verdes, como es el color nacional de Irlanda. Originalmente, el color de Irlanda era azul, pero para no confundirse con los uniformes británicos, lo cambiaron a verde. Y ya desde entonces, estamos hablando siglos, el color verde es el color nacional de Irlanda, que además combina con el color de su país. Aquí tenemos un mapa de Europa. Aquí se encuentra Irlanda. Aquí está todo lo que es el Reino Unido. El Reino Unido es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que es una espina siempre, perpetuamente clavada en el corazón de Irlanda. Irlanda todavía siente que esta sección debería desaparecer. El problema más serio de todo esto es la religión. Increíble que dos religiones, es la misma religión, son cristianos, parecidísimos. Yo creo que hay, de todas las sectas cristianas, las más parecidas es el católico y el anglicano. Y sin embargo, ha habido guerras, ha habido matanzas, odios acérrimos, familias que han roto por una tontería como eso, ¿no? Pero pues así es, el arraigo a una religión como el arraigo a una idea política a veces tiene más fuerza que los lazos familiares o que muchos otros vínculos. Pero esta es la Irlanda que vamos a ver, y vamos a incluir a Irlanda del Norte como si fuera un solo país. Espero no ofender la susceptibilidad de alguien que tenga origen irlandés, pero pues para nosotros este es Irlanda. Irlanda, además de haber escogido el color verde en vez del azul, es porque Irlanda es un país verde. Incluso desde el avión, cuando vamos volando a través del Atlántico desde América, y se vuela sobre Irlanda y nos toca un día despejado, inmediatamente se ve toda una isla verde, maravillosamente verde. Es como una esmeralda flotando en un oscuro mar de zafiro, impresionante. Ese color verde es parte del orgullo irlandés y está simbolizado en uno de los bosques son verdes en Irlanda, y uno de sus símbolos es el trébol. El trébol, que además es un símbolo que se
originalmente se usó para enseñar el misterio de la Santísima Trinidad. Acuérdense que los irlandeses son rabiosamente católicos. Entonces, el catolicismo y la Santísima Trinidad es parte de la esencia de Irlanda. Otra de las esencias irlandesas es su amor por su whisky. Cuando vayan a Irlanda y les ofrezcan whisky, no vayan a pedir escocés, ni mucho menos whisky americano. Pero si tienen que escoger, bueno, whisky americano, pero que no sea escocés, que no tenga nada que ver con Inglaterra. Para ellos el whisky es irlandés. Esto es un típico casita de pueblo en las carreteras de Irlanda. Irlanda está toda surcada por pequeñas carreteras que se pierden en los bosques, se pierden en el verdor. Y aquí tenemos al patrón de Irlanda, San Patricio, cuyo día creo que es 19 de marzo, no tengo esa, pero es en marzo. Y algo curioso, el día de San Patricio se celebra en todos lados donde hay irlandeses. Por ejemplo, hay una isla en el Caribe, que es la isla de Montserrat, donde habrá algunas 500 personas de origen irlandés. Prácticamente toman el pueblo en los festejos. En todo Estados Unidos, cuya ascendencia irlandesa es muy importante, se hacen fiestas en Los Ángeles, en San Francisco, no se diga Nueva York, Boston, que además hay una discusión si los primeros irlandeses llegaron a Nueva York o llegaron a Boston. Los primeros irlandeses en Estados Unidos llegaron a Boston. Entonces, Boston se considera irlandés, y aunque hay 4 irlandeses ahí, estoy exagerando, hay miles de irlandeses de origen irlandés, pero estamos hablando de familias que ya tienen 200 años viviendo ahí, pero siguen siendo irlandeses. Y el día de San Patricio se visten de verde, se ponen estos gorros, que es una sofisticación del trébol, y se salen a danzar por las calles. En Irlanda es tal el alboroto el día de San Patricio que hace unas décadas se prohibió la venta de alcohol el día de San Patricio. Por poco y se arma una revolución, porque el whisky, es decir, el alcohol, es casi tan importante como la Santísima Trinidad para los irlandeses. Yo tenía un profesor cuando estaba en la Ibero, que era un sacerdote, que él vivió en Irlanda y decía, en Irlanda y en Inglaterra, y decía que los irlandeses, lo único que no les puedes prohibir es el alcohol. Y si llegan borrachos y hacen destrozo y medio en sus casas, ni modo, así es. Y que la mitad son abstemios y la mitad son borrachos. En cambio, decía, cuando le prohíbes a un inglés cualquier cosa, por ejemplo, que engañe a su mujer o que ya no puede beber, lo cumplen. Entonces me decía el sacerdote, dice, es una responsabilidad espantosa, porque te hacen caso. La ventaja de dar penitencia a un irlandés, igual que a un mexicano, es que no te hacen caso. Entonces no va a pasar nada. La vida continúa. Bueno, este es el santo patrono de Irlanda, San Patricio. Las pintan de verde, no son ovejas verdes, pero esto es parte de la fiesta del día de San Patricio.
pintar a sus ovejas de verde. No todos lo hacen, porque para las ovejas esto es un fastidio, pero hay mucha gente que pinta sus mascotas de verde. Bueno, ya habíamos hablado del color rojo del cabello y los ojos verdes, es parte de la esencia de Irlanda. No es pretexto para poner esta fotografía. Y bueno, hay una serie de tradiciones en Irlanda. Así como la tradición del Día de San Patricio prevalece hasta en las islas del Caribe, hay ¿qué les puedo decir? El respeto, a pesar de que son rabiosamente católicos, sus dioses celtas siguen siendo parte de su mitología y la respetan. Por ejemplo, yo he visto el Día de Francia, es muy poca la gente que lo celebra. Digamos, aquí en México, la comunidad francesa, que es grande, ¿verdad? No salen a desfilar por las calles cantando la marsellesa. Los irlandeses siguen teniendo respeto y una veneración a sus dioses celtas. Por ejemplo, Dagda, el dios de la justicia, del conocimiento y los elementos, era poderoso, glotón y un desenfrenado sexual. Es dios de los druidas. El desenfreno sexual es parte también de la naturaleza irlandesa. Por ejemplo, Morrigan es otra. Morrigan es la diosa celta de la guerra y la muerte. Muy muerte y muy muerte, pero en su representación de la renovación es la que da luz a la nueva vida y es también una especie de diosa del amor y del deseo sexual, porque la vida y la muerte están vinculadas en el universo celta. Y Morrigan sigue siendo una figura presente en la mitología popular de los irlandeses. Duluhan, el pregonero de la muerte, que es un caballero sin cabeza que cabalga, en vez de fuete, lleva una columna vertebral. Este es de verdad tenebroso la deidad esta, Duluhan. Pues estos son algunos de los dioses irlandeses, pero quizá el más importante es el árbol. Fíjense qué qué tradición tan bella. Los celtas creían en una comunicación natural entre el hombre y el árbol. A través de los árboles ellos recibían mensajes de los dioses. Hay en Veracruz, cerca de Jalapa, un sitio que se llama La Ceiba Gráfica. Ahí tienen una enorme ceiba. A la entrada, este es un taller de, ¿qué les puedo decir? Es un taller de grabado, de manufactura de papel. Es un lugar fascinante al que les recomiendo. Hay que ir, apenas se levante esta pandemia, tenemos que organizar un viaje a la Ceiba Gráfica para que vean este lugar y al que la maneja. No es celta, él es escandinavo, él es un sueco. Pero cuando llegas y ves ese inmenso árbol y lo abrazas y cierras los ojos, sientes una energía, una especie de comunicación, y es natural. Estas inmensas plantas, cuyas raíces están horadando las partes más profundas
de su subsuelo, son mensajeros de una energía que quizá no podamos comprender, no podamos medir, pero que se manifiesta a través de esta vida exuberante, que es un árbol. Entonces, para el irlandés, el árbol es una manifestación de Dios o de los dioses. Y aquí tienen el clásico árbol celta. Es un árbol, pero con diseño celta. Y estos pues los venden como souvenirs en todos los pueblos en Irlanda. Y aquí tienen las runas o el alfabeto mágico de los celtas. Como un dato, se lo aprendió mi hijo Patricio, que tiene un nombre celta, que tiene un nombre irlandés, y de repente veo en su pizarrón runas donde escribe cosas que definitivamente no tiene interés de que sus padres entiendan. De una vez, esto a algunos de ustedes ya se los he mostrado, que es el zodiaco celta. Escojan de acuerdo a la fecha de su nacimiento cuál es el animal que les corresponde. No sé si ya ubicaron sus fechas y escogieron sus animales. Recuérdenlos. Mándense comprar alguna figura que tenga el animal celta y colecciónenlo entre sus recuerdos muy personales, porque es un vínculo con el mundo celta, que está lleno de magia. En Irlanda, definitivamente creen en los duendes. Y yo tengo un amigo que tiene origen irlandés, y en una ocasión yo le decía, oye Eduardo, tú sabes que los irlandeses todavía creen en duendes. Y entonces se ríe y me dice, pero es que sí existen. En mi casa hay varios. Ya me quedé callado, no era materia de discusión, pero miren, por si las moscas, compren su cuervo o su caballito de mar o su serpiente, que por cierto, en Irlanda no hay serpientes porque San Patricio les prohibió que entraran a Irlanda. Vámonos al mundo antiguo de los celtas. Aquí tenemos una tumba celta muy cerca de Dublín y que se visita después de visitar Dublín. Cuando vamos rumbo a Belfast, siempre se visita Newgrange, que es una tumba, un túmulo. Por supuesto está restaurado, está en impecable estado. Y estas son las cruces celtas. Nos recuerdan un poco a las cachcares armenias. Bueno, pues estas son las cruces celtas. Y yo tengo amigos de origen irlandés que tienen a veces colgada en el cuello su crucecita celta, que son bellísimas. Aquí tenemos un mapa de Irlanda con lo que es el recorrido básico que yo les recomendaría llevar a cabo. Esto lo pueden hacer en una semana no tranquila, pero en una semana se puede ver esto. De preferencia, si pueden quedarse 2 semanas, entonces le van a sacar un jugo enorme, porque van a poder disfrutar de los pueblos, visitar más castillos, y todo esto se inicia en Dublín, la capital
de Irlanda. Este mapa es nada más para entender. Todo lo que es azul es católico. Todo lo que es rojo o color de rosa es anglicano. Es por esto que Irlanda está dividida en dos países. Por este absurdo. Perdón. Y aquí estamos en Dublín, en una de las instituciones más importantes y de mayor abolengo, que es el Trinity College, que es la Universidad de Dublín, la escuela más importante, que está a la altura de un Oxford, que no me oigo un irlandés decir esto porque me va a repelar de que primero Trinity College y después Cambridge y Oxford. Esta es la biblioteca del Trinity College, es la biblioteca histórica, porque la nueva biblioteca es un edificio aparte, lleno de libros. Pero vean nada más qué maravilla de biblioteca. Esta es una de mis fantasías. Cuando yo me vaya al cielo, algo así tiene que ser el cielo. Una enorme biblioteca. Esta es la Catedral de San Patricio. Estilo gótico. Y este es el interior de la catedral. Y esto es en la noche, en las calles de Dublín, del centro, del viejo centro de Dublín, por ejemplo, esta calle que es Temple Bar, se abren todos los pubs y se vuelve una fiesta, es una juerga prácticamente todas las noches, sobre todo viernes y sábado en la noche. Esto así es una romería, ir de pub en pub, la mitad de la gente se embriaga. Aquí pueden ver uno de los pubs tradicionales. En este, por ejemplo, de repente ponen esa música celta típica irlandesa y la gente se pone a bailar. Esto es de día, bueno, no de día, esto es antes de que, me imagino que esto está tomada un domingo a eso de las 7 de la mañana, porque no hay nadie. Después del fin de semana, Irlanda, es decir, Dublín, muere y empieza a revivir como eso de las 10 de la mañana. Y aquí nos vamos a Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte. Este es el castillo de Belfast, un castillo medieval. Y aquí tenemos el Parlamento de Shortmont en la ciudad de Belfast. Por eso les digo, hay que ver las dos ciudades. Dublín es más rica, es más divertida, más viva, pero Belfast es una gran ciudad. Aquí está la Universidad de Queen's, que pretende ser la rival del Trinity College. Pero no, la calidad de educación y la calidad de los maestros del Trinity College es proverbial. Hagan de cuenta que los escogen con lupa. Y aquí tienen el Museo del Titanic. No sé si sepan, pero el Titanic es un barco que se hundió hace más de 100 años. Fue construido en Belfast, cosa que los irlandeses católicos, cada vez que pueden, con razón se hundió el Titanic. Lo construyeron
en Irlanda del Norte. Lo construyeron los anglicanos. Aquí tiene una calle en Belfast. Es también a una hora temprana, antes de que abran los pubs, porque todo esto que ven aquí, todos estos letreritos, son pubs. Sí, son public houses, cervecerías, donde cada día se encuentra más la corona mexicana. Vean el ayuntamiento de Belfast, es un soberbio edificio digno de ser visitado. Salimos de Belfast y todavía en lo que es Irlanda del Norte llegamos a este conjunto de prismas basálticos a la orilla del mar que se llama la Calzada del Gigante. Es uno de sus dos bellezas naturales que más presumen los irlandeses. Esta es la Calzada del Gigante. Y de aquí salimos. En ruta se puede visitar el castillo de Donegal. Este es muy importante. La bahía de Kelmore. Dije bahía, no, es la abadía de Kelmore. Es un espléndido edificio. Ahí vale la pena entrar hasta llegar a Galway, que es una ciudad muy alegre, muy pintoresca, de las ciudades más bonitas y compactas de Irlanda. Yo creo que después de Dublín, Galway es la ciudad más pintoresca de Irlanda. Y bueno, quienes tienen el presupuesto, les recomiendo que se hospeden en el castillo de Ashford. Este es uno de los, quizá el hotel más emblemático por el estilo, es un castillo, ¿no? Entonces, quedarse ahí es pues toda una aventura de viaje. Aquí lo pueden ver, está situado en una isla. Esto es parte de los interiores. Aquí tienen el comedor que está atendido, no sé si siga siendo atendido y administrado por un chef, por lo menos hace 15 años, era un chef francés de los de 3 estrellas de la guía Michelin. Entonces la comida en este restaurante era sublime, era de verdad la mejor comida de Irlanda. Si siguen teniendo ese chef, mis respetos, si no, de todas formas, y si pueden pagar, vayan a comer ahí, porque seguramente el nivel de comida sigue siendo incomparable. Este es el castillo de Clifford. No les voy a mostrar todos los castillos de Irlanda porque hay cientos de castillos en Irlanda, que es parte de su encanto. Ir por las carreteras bajo esas campiñas verdes y ver por todos lados cómo surgen los castillos. Regresamos al mapa de Irlanda y ya estamos en esta región. Subimos, aquí están la Calzada del Gigante, y ya estamos bajando. Aquí está Galway, la ciudad que visitamos, y vamos a entrar en esta zona, que estos son the Burren, o ¿cómo lo podríamos traducir?
pues el páramo, ¿no? Es como un espacio vacío, pero de piedra, es como un desierto de pura piedra. Y es un tramo de piedra volcánica, reliquia de la prehistoria, hasta llegar a los acantilados de Moore. Esto es el otro paisaje que imprescindible de Irlanda. Son unas vistas, son unos acantilados de alrededor de 200 metros. Caminar a la orilla, al menos yo que padezco de acrofobia, se me hace la experiencia más aterradora del mundo. El mar a veces cuando está picado, es impresionante la forma como se azota contra las rocas y cómo la explosión de la ola contra la piedra levanta salpicaduras de 50 metros, llegan hasta acá. Es dice uno, si esto sigue, esto se va a caer, va a ser el fin del mundo. Vean nada más que paisaje tan imponente. Esta es la parte violenta de ese jardín que es Irlanda. Hacer esto, es, se tiene que tener un poco de espíritu suicida, porque el vértigo que da ver esto es insoportable. Les confieso, yo siento vértigo nada más de ver la foto. Siento un vacío en el estómago. Y esto, por ejemplo, andar ahí caminando con sus hijos. Me imagino que se van a volver muy valientes los niños, pero qué salvajada. Vean nada más qué maravillosos precipicios. The Moher Cliffs. Y bueno, salimos de esta parte violenta de Irlanda y llegamos a la península de Dingle, donde hay algunas de las pocas playas, como la de Cumnall Beach, que tiene una arena muy suave. Lo que pasa es que meterse a este mar, que también es suave, benigno, no hay oleaje fuerte, lo que pasa es que es helado el mar. Esta es parte de lo que es el anillo de Kerry. Es una península que empieza antes de Dingle Bay en Killarney, y ahí empezamos a dar la vuelta por esta península llamada The Ring of Kerry. Y es básicamente paisaje, ver estos rebaños de ovejas. Es curioso, pero cuando vamos con grupo, no resisten, se bajan y quieren fotografiarse con las ovejas. Estas iglesias antiguas celtas, como el oratorio de Galrus, son estas reliquias del catolicismo primitivo en Irlanda. Vean esta capilla, todavía tiene, es más celta que católica, aunque dentro del oratorio hay una cruz, y aquí pueden ver las islas Blasket dentro de la bahía que es el anillo de Kerry. Cuando se tiene tiempo, se hacen visitas, se hacen paseos por las islas para ver los paisajes. Miren, aquí tenemos Irlanda. Este es el anillo de Kerry. Esta península que está aquí abajo, aquí está Killarney, desde donde partimos y damos la vuelta. Aquí lo tienen, una vista de
desde Killarney, y toda esta carretera en verde oscuro es el anillo de Kerry. Se puede hacer en un día o en 3 días, deteniéndose en los castillos, en los oratorios, en los sitios celtas, las ruinas celtas, los panoramas. Es muy rico todo el anillo de Kerry, es uno de los tesoros de Irlanda, y normalmente los irlandeses siempre te recomiendan que hagas el paseo, si se puede, desde Dingle Bay, desde acá, y hagas todo el recorrido para terminar no en Kenmare, sino que te subas hasta Killarney. Y es un paseo muy bello, de mucho paisaje. Cuando se tiene tiempo, es de los paseos que te renuevan. No hay tanto bombardeo de cultura, sino al contrario, es ese comunión con la naturaleza, con el mar, en algunas partes con el mar embravecido cuando llega y azota las costas, que en Irlanda puede ser de verdad a veces diabólico la forma como el mar viene casi todo el Atlántico, así se siente. Se ven unos olones gigantescos que azotan sobre las rocas con una fuerza que es parte de la belleza de Irlanda. Bueno, este es uno de los castillos legendarios, el castillo de Ross. Algo que yo les recomiendo, bueno, siempre lo recomiendo, pero en el caso de Irlanda, es si pueden leer algo de la historia de Irlanda, porque el castillo de Ross, Killarney, Kenmore, etcétera, todos los castillos, pues tienen sus historias. Y muchas historias están vinculadas con hechos heroicos, con guerras y batallas legendarias. Hay un castillo, por ejemplo, el castillo de Kingsborough, que simplemente por amor patrio vale la pena verlo, porque el Lord de este castillo, el hijo de Lord Kingsborough, fue el primero que se dedicó a estudiar las antigüedades mexicanas. Él era un niño bien, un lord, tenía su castillo más grande que más lujoso, era un hombre pudiente, y le entró la obsesión de las antigüedades mexicanas. Miren, el arte mexicano puede ser obsesivo. Hay mucha gente que cuando entra en contacto con nuestros dioses, hoy lo hablaba con mi hijo, ¿verdad? Esa personalidad tan extraña, tan peculiar, tan única en el mundo de nuestras deidades antiguas, tiene su lado adictivo y su lado fascinante. Imagínense un lord en un lugar donde lo más dramático es este árbol y el pasto. Y bueno, los oleajes. De repente encontrarse con deidades como la Coatlicue, como la Mictlantecutli, que es algo terrible, ¿verdad? Dentro de sus costillas hay arañas y alacranes, en fin, de repente ven eso, ven los glifos mayas, que tienen a veces caras, a veces como serpientes, a veces como que van cargando otra figura, y el hombre deja volar su imaginación
como que enloquece con toda esta locura mexicana y dedica su fortuna y su vida a estudiar las antigüedades mexicanas. Nunca hace un viaje a México, pero envía gente a que estudie México. Empieza a conseguir copias de todos los códices habidos y por haber en Europa, en Oxford, el Código de Dresden, Madrid, el Código Vaticano, etcétera, y manda a un pintor italiano a que copie cada uno de esos códices y empieza a hacer una publicación gigantesca que se llama Antigüedades de México, Antiquities of Mexico. Es una obra, cada libro es como del tamaño de 60 centímetros o 70 centímetros por medio metro. Hizo una edición de 120, le costó su fortuna, porque eran libros, ¿qué les puedo decir? De 300, 400 páginas, de un papel especial para poder imprimir el códice. Y ahí además imprimió textos escogidos al azar, obras de Fray Bernardino de Sahagún, de Fray Juan de Torquemada, etc. Hagan de cuenta, hizo un collage, pero además expuso lo que era su tesis principal. Digamos, él se dedicó a botar su fortuna y a empeñar su castillo para publicar esa obra en la que él exponía su tesis, y la tesis era que la tribu perdida de Israel eran los mexicanos, es decir, mayas, aztecas, todos los que pueblan América eran ellos. Y para demostración ponía, por ejemplo, un glifo maya en donde hay una figura medio antropoide cargando otra figurita, decía, ahí se lleva a su hijo porque se lo va a comer igual que los judíos. Los antiguos mexicanos se comían a los niños igual que los judíos. Háganme el favor, la locura. Este hombre no pudo pagar el papel y murió en la cárcel, Lord Kingsborough. Pero hay muchos de estos castillos, regresando a Irlanda, perdonen el desvío, pero creo que es una historia irlandesa que nos atañe y que es entrañable, es una de esas historias de antología que nos vinculan a Irlanda y a México. En muchos de estos castillos hay tantas historias como esta que vale la pena ir lo más informados, porque entonces se van a divertir y van a gozar su viaje a Irlanda como ninguna otra cosa. Aquí llegamos al Muckrow House en Killarney, una de las casonas de las manor houses de las familias de alcurnia irlandesa, ahora convertida en un club donde también llevan a cabo estudios de literatura, y llegamos a Waterford. Waterford es una ciudad industrial muy bonita, con esta vista al... Este no es el mar, aunque está sobre el mar, este es un como brazo de mar, y algo que hacen aquí es un cristal, objetos de cristal de lo más fino que hay en Europa. Tener, por ejemplo, una cristalería de Waterford es un lujo. Ahí pueden comprar, pues si no
una cristalería, por lo menos un juego de copas, por lo menos 2 copas de esas grandes, muy bonitas, para tomar coñac, que las tienen que cuidar para que no se les rompan o se les pierdan. Y vale la pena pernoctar en Waterford, pues para caminar por las calles y disfrutar del paisaje. Aquí tenemos otro castillo ya convertido en hotel, que es Kilkenny. Muchos de los dueños de los castillos o los han vendido o los han convertido en hoteles, porque el impuesto que había que pagar por estas propiedades iba creciendo y llegaba un momento que estos nobles, que nunca estaban acostumbrados a trabajar y vivían de su fortuna, de repente se dan cuenta que la fortuna se está agotando. Entonces había que hacer algo con estas inmensas propiedades. Y les digo, muchos los están convirtiendo en hoteles, y muchos, como este, eh, todo el campus lo han convertido en campo de golf y están promoviendo torneos de golf por toda Europa y por todo Estados Unidos. Muy cerca de Kilkenny se encuentran estas capillas y estas torres de San Queden. Esto es también una reminiscencia celta, pero ya cristianizada. Ya esto es católico. Pero estas torres son totalmente celtas. Este es Glendalough, el valle de Glendalough, que es uno de los valles más bonitos de Irlanda. Y aquí tienen un cementerio con su colección de cruces celtas. Y aquí están el Wicklow Mountains y el Valle de los Lagos. Es uno de los paisajes más bellos de toda Irlanda. Irlanda no es un país de grandes montañas. Esta es una de sus partes más montañosas. Irlanda tiene algo de... no es plano como Inglaterra, es más bien como Escocia, y este es uno de sus pocos paisajes. Y esto es a grandes rasgos el circuito de Irlanda. Aquí les presento algunos personajes irlandeses importantes. Esta actriz, Olivia Wilde, irlandesa. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Y además tiene un nombre totalmente irlandés. Y es muy famoso actor. Ahorita me acuerdo. ¿Cómo se llama el que es muy alto, el que hizo Schindler? Liam Neeson, irlandés. Este señor, también irlandés, ha sido uno de los agentes 007.
durante un tiempo era así como el arquetipo de lo guapo. Se llama Pierce Brosnan. Sí, gracias. Qué bien se lo tienen de memoria. Estaba esperando a ver si alguien se acordaba del Pierce Brosnan, claro. A ver, ¿cómo se llama este? Alguien me va a preguntar que, qué tiene que ver este mexicano en Irlanda. Bueno, este mexicano, Anthony Quinn, su papá era de origen irlandés, su mamá era mexicana y él nació en Chihuahua. Y este árabe que vemos aquí es otro irlandés, era Peter O'Toole. Bueno, Peter O'Toole no sé si era o es, creo que ya murió. Y aquí está en su gran caracterización como Lawrence de Arabia. Este se los presento porque es el capitán o el comandante del batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio, que es un grupo de irlandeses que se unieron a México a pelear al lado de México cuando la guerra contra Estados Unidos. Entonces, el batallón de San Patricio es como un vínculo muy querido por México. Y este es uno de los grandes escritores, pionero de la literatura moderna, único, es el autor de una novela llamada Ulises, el retrato de un artista adolescente. ¿Alguien me sabe decir el nombre? Porque Pierce Brosnan luego lo supieron. Se llama James Joyce. Ahora, leer el Ulises es toda una empresa, es un libro muy difícil. Y aquí tienen a otro escritor irlandés emblemático, uno de los que más influencia ha tenido, no tanto en la literatura, sino en el cine, que es Bram Stoker. ¿Alguien se sabe el nombre de su libro? Es Drácula. Pero no saben la cantidad, la influencia. Si él hubiera sabido la influencia que iba a tener su libro después de él muerto, todavía se siguen haciendo películas de Drácula. Esa historia del vampiro, yo creo que hay algo muy arraigado dentro del espíritu humano que nos vincula con el vampiro, es decir, con el inmuerto. Y bueno, George Bernard Shaw es uno de los autores, de los dramaturgos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Premio Nobel de Literatura. Y aquí dice una frase de él: el progreso es imposible sin el cambio. Y aquellos que no cambian sus mentes no pueden cambiar nada. Y esto es un mensaje que viene muy al momento. Ahorita estamos viviendo en una situación que nos obliga a cambiar nuestras mentes, nuestros actos. Esta pandemia no sabemos por qué llegó, pero nos obliga
a pensar diferente, a actuar diferente, a seguir progresando. Y bueno, este es uno de los grandes poetas irlandeses, William Butler Yeats. Y les leo este párrafo que dice: mi amor, dices que no hay amor a menos que dure siempre. Tonterías. Hay episodios mucho mejores que la obra entera. Qué sabio pensamiento. Y este hombre con esta cara extraordinaria, con esta cara fuerte, casi de poseído, ve nada más que maravilla de pensamiento. Lo intentaste, fracasaste, no importa, inténtalo de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor. Esto es pensamiento positivo. Nunca darse por vencido. También muy aplicado y muy aplicable en este tiempo que estamos viviendo ahora. Y bueno, el autor irlandés más popular, quizá el más famoso de la historia, que sigue vigente, Oscar Wilde. El otro día estaba viendo una película de sus juicios y llega y el abogado le pregunta, le dice cuando se retira, dice, bueno, lo voy a defender, pero deme su palabra de caballero inglés que me va a decir la verdad. Entonces se voltea el Oscar Wilde y le dice, le doy mi palabra de caballero irlandés que le voy a decir la verdad. Y aquí hay unos pensamientos de él. Cada uno somos nuestro propio demonio y hacemos de este mundo nuestro propio infierno. Qué verdad tan atroz, ¿verdad? Es decir, es nuestra responsabilidad el infierno que llevamos dentro. El infierno o el cielo que llevamos dentro. Y para despedirnos, pues un poco más de sabiduría irlandesa de Oscar Wilde con estas frases. Algunas son muy simpáticas, otras son muy profundas. Vean esta, un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. En otras palabras, hay que tener cuidado con el doble filo del amor. Otra, mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Juzgamos a los demás porque no nos atrevemos con nosotros mismos. Y esta que a mí me encanta, la belleza no necesita explicación, es superior al genio. Y esto es tan aplicable al arte, ahora que estamos incluyendo cosas de arte en nuestras pláticas. Es muy difícil explicar el arte, y menos la belleza. No se puede explicar. Y aquí Oscar Wilde lo sintetiza en esta frase maravillosa: la belleza no necesita explicación, es superior al genio. Y esta otra, que es magnífica: la tentación es lo único que no puedo contener. Y esta última, que es también bellísima: cuando pienso en mis defectos, me duermo de inmediato. En otras palabras, qué flojera, qué sueño pensar en nuestros defectos. Y bueno, con estas
grajeas de sabiduría irlandesa, nos despedimos. La semana entrante vamos a empezar con Inglaterra. Vamos a dedicarle 2 o 3 sesiones y me gustaría dedicarle una ex profeso a los museos de Londres, tanto al Museo Británico como al National Gallery, como al Tate Gallery. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Vamos a hablar de los amores. Me gustó más lo que alguien me sugirió, los amoríos, para no tener que decir esa palabra terrible, las amantes de los reyes de Francia. Muchas gracias a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Buenas tardes.